y otras cuestiones vinculadas a la binacional. Así es, y a la energía en general, ¿verdad? Este proceso que estamos viviendo de ir transformando o no la energía que utilizamos o migrando hacia otros sistemas también. Está con nosotros ya el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, conocedor de estos temas, para ampliar un poco más la charla. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Pero muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia y a ustedes en particular. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros acá para hablar de esto. Hay que tener miedo de algún, no digo apagón, pero alguna falta ya más grave de energía en un tiempo no demasiado largo, ingeniero. Sí, hay ya algunas nubes en el horizonte, como se dice, pero todavía tenemos tiempo, pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, eso... hay lo que se llama la transición energética y otros le llaman que un colapso energético. Creo que ese nombre usó la UIP. El ingeniero Ángel Recalde, en un artículo muy interesante el día de ayer que me tomé la ocupación de leerlo, yo creo que él le dio en el ojo, pero él es muy precavido, como se dice. Entonces dice, esto todo tiene que estar en 2 años. Yo creo que tenemos un poco más de tiempo, pero también los paraguayos, si se nos dice tener 5 años, y el 5.º año recién. Y la generación de energía eléctrica y los acuerdos que hay que llegar no se hacen en 5 años. Una hidroeléctrica, acordémonos de Yacyretá, de Acaraí, de Itaipú, algunos duraron 10 años y otros 30 en construirse. O sea, esto no es rápido. El camino se inauguró en el diciembre del 68, dio vuelta la primera turbina, el 18 de diciembre de 1968. Y fue un proyecto que comenzó unos 5 años antes aproximadamente. Pero pequeño, ¿verdad? Sí, relativamente pequeño, ¿verdad? Y en una época donde todavía, estamos hablando del régimen de Alfredo Stroessner, vos podías decir, bueno, acá se inunda, sí, acá se hace esto, acá se hace aquello, y la resistencia era mínima. Hoy en día, para abrir una ruta nueva, y lo que tenés que pelear uno por las indemnizaciones. Hay una línea que se está haciendo ahora entre Iguazú y Valenzuela, que es una línea crítica para todas las negociaciones binacionales y también para el sistema eléctrico paraguayo para tener una buena calidad de energía eléctrica, y no se está pudiendo realizar a tiempo. Sí, ya estaba previsto inaugurar ahora, y ahora ayer hubo una inauguración, el sábado, perdón, muy interesante de la estación de Valenzuela, y me cuentan que está previsto para finales del 2026, y a mí me dice otra gente que no va a estar hasta finales del 2027. Entonces, es cuestión de poner mucho énfasis, yo principalmente en la juventud. La juventud, si no nos fuerza a mi generación a hacer las cosas a tiempo, va a tener un grave problema de déficit energético, y los precios que hoy en día nosotros pagamos $50 por megavatio hora en nuestros hogares, van a ir 100 o 150, como de hecho es el precio en Brasil. Ahora, entonces, tenemos que evitar eso a como dé lugar. ¿Cuánto tiempo cree usted que nos queda para eso? Usted decía más de 2 años. Para la nueva generación creo que tenemos unos 3 a 5 años, pero para financiar nos falta un mes. En realidad ya estamos en cuenta roja. En menos un mes, sí, en realidad. Porque yo he visto con mucha preocupación que los gastos sociales de Itaipú, que tenían que venir para financiamiento, principalmente el área energética eléctrica, no llegaron. Y a la ANDE se le cortó todo el financiamiento que había tenido en el 2023. El 2023 la ANDE había recibido casi 250 millones de dólares, y ahora de la colita de ese recibieron 44 y solamente recibieron 107 en total, lo cual se deduce que el otro 73 es solamente para paliar la suba tarifaria. ¿Y qué es la transición, ingeniero? Y mira, nosotros vivimos unas 4 décadas, desde 1968, con un paréntesis que a lo mejor los más viejitos nomás ya nos recordamos. Allá por el 70, por ahí, hubo un momento en que volvieron a entrar las térmicas en funcionamiento. Entonces hubo un sobreprecio térmico, y con eso se elevó la tarifa de la ANDE al doble por falta de energía. O sea, esto que digo, que cuando falta energía la tarifa va al doble, no es nuevo. Ocurrió en los años 70, ya no recuerdo exactamente, finales de los 60, inicios de los 70. ¿Por qué no daba abasto? No daba abasto a Acaraí. Y después entonces se hizo Iguazú, y con eso se tuvo un mejor control de la cuenca de Acaraí, y ya no volvió a ocurrir ese déficit. Y eso ya se empalmó. Acordate que
una década y pico después recién entró en funcionamiento Itaipú. Itaipú se firmó en el 73, pero estuvo operando en el 83 el final y en el 84 recién empezó a producir. Entonces, realmente hay una década que se tardó con... Perdón que te interrumpí, ¿la transición qué sería entonces? Bueno, entonces, de ese superávit energético que tuvo el Paraguay y de esa renta eléctrica que tuvimos durante todas esas décadas, eso se acaba. Se acaba porque nosotros vamos elevando nuestro consumo y depende cómo calcules. El ingeniero Ángel Recalde calculó muy bien, en 2 años nosotros ya entramos en naranjado, para no decir en rojo, porque resulta que tenés que tener un 20% de más menos para asegurar, para estar bien seguros. Entonces eso ya significaría 2 años. Si te olvidas de ese 20% y nosotros nos vamos a jugar hasta el límite, entonces ahí estamos en 4 o 5 años y va a haber un verano, y les digo bien cómo va a ser ese verano. Va a haber un verano que un día que haya 35 grados de calor o más, nosotros los paraguayos vamos a consumir más o menos 8.000 megas. Hoy en día se consume, para tener una idea, 5.100 y colita fue el último. Entonces vamos a consumir unos 8.000 o 7.000 y algo. Y Itaipú, que tiene 14.000, tiene 7.000 nomás paraguayos como máximo. Acarabé tiene 200 y ahí Yacyretá tiene 3.000 aproximadamente, 1.500 paraguayos, pero ahora hay un acuerdo que dice que vamos a usar solo 425. Entonces vos sumás y restás y decís, espera, Tito, pero esto no nos va a dar abasto para esa época. Para la cantidad de habitantes. Claro, aparte va migrando nuestro consumo. Nuestra población rural de a poco, que mucho cocina a leña y cuestiones por el estilo, o sea, energéticamente no depende de la energía eléctrica en mayoría, es apenas una fracción de lo que consume energéticamente lo que se nutre de la energía eléctrica. Esa población va viniendo a los centros urbanos y ahí nosotros dependemos de la energía eléctrica y del gas, ¿verdad? Y el resto prácticamente no existe. Pero esto no es una profecía, digamos, esto es un cálculo que se hace haciendo el consumo, ¿verdad? No, y es más, te voy a decir, no es un cálculo que hago yo, que diferentes personas. Yo este cálculo ya hice en el 2012. Por cómo va creciendo año por año el consumo, simplemente eso. Clavado. En el 2012, cuando por primera vez hice este análisis, cuando eso yo era jefe del equipo técnico cuando eso candidato Horacio Cartes. Entonces nosotros hicimos la proyección para ver qué íbamos a planificar para el país. Y ahí nosotros habíamos calculado entre 6 y 7% de crecimiento de la demanda del Paraguay. Tomamos ese punto y mucha gente decía, son demasiado optimistas, tarde o temprano ese crecimiento es muy alto, esto va a bajar. No bajó. Hasta el punto que por primera vez en la historia del Paraguay, por lo menos en la historia cercana, en las últimas 3, 4 décadas, el crecimiento del consumo en el Paraguay tuvo en el 2024 18,5%. Una barbaridad de crecimiento. Después vamos a analizar un poquito, si me dejan mostrar algunas láminas, que eso fue principalmente por la criptominería. Pero la criptominería existe y hoy en día para la ANDE la criptominería es indispensable. Como negocio. Como negocio, porque si no nos va a tener que subir la tarifa a nosotros. ¿Y quién va a admitir en este país que terminado de pagar Itaipú y con la tarifa que tendría que haber bajado de Itaipú, pero finalmente se convirtió en gastos sociales que al final no vinieron, entonces ahora resulta que la alternativa es subirnos la tarifa? Entonces la ANDE está desesperada y la criptominería tiene unas cuantas ventajas, entre ellos que te pagan en dólares, y la ANDE fue absorbiendo una subida del dólar impresionante, pero cobran guaraníes. Claro. Queremos seguir hablando de eso, entrar y adentrarnos un poco también sobre su postura respecto a esto que firmó Milei la semana pasada también, y mostrar esas placas que decía. Correcto. Ingeniero, hacemos una pausa, ¿te parece, Diego? Breve pausa para hablar de eso. El tema criptominería, cuando dicen, yo no sé si pensar como algo bueno o malo. ¿Y que no, tiene su pro y su contra. Pro y su contra. Como toda cosa, le tenés que tomar la parte buena y desechar la parte mala y nos va a salir bien. Claro, la propaganda también fue que se robó muchísimo con eso. Bueno, espera. Ese es otro tema. La criptominería legal ayuda de que todo sea legal a poder combatir la criptominería ilegal. Y si combatís la criptominería ilegal,
la gente se va a legalizar y hay un buen negocio. Hay buen negocio. Claro. Por ahora. Hacemos la pausa porque el tema es apasionante. Sí, señor, ya volvemos. Muy bien, más de puntos de vista. Estamos hablando un poco de lo que puede ser una crisis energética bastante importante para el país, pero sobre todo de posibles soluciones, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos también transiciones del Paraguay, dice ingeniero. No sé si usted quiere hacer de docente para nosotros. Muchísimas gracias. La docencia está ahí siempre. Sí, es que a mí me encanta esta parte. Bueno, primero, a diferencia de otros países, nosotros tenemos que entender que en nuestro país, al mismo tiempo que se nos acaba la energía, que es lo que nosotros le llamamos el bono energético, Sí. también se nos acaba el bono demográfico, el bono ambiental y el bono tributario. Eso significa que las soluciones van a ser mucho más caras que en otros países. O sea, ¿vamos a dejar de tener personas jóvenes? ¿Vamos a estar cobrando impuestos muy bajos? Vamos a terminar de depredar el Chaco, así como ya se depredó la región oriental, al ritmo que vamos. Nos vamos a quedar sin energía. Todo al mismo tiempo. Y esto va a ocurrir más o menos en 10 años. En 10 años todo esto ocurre. Por eso que los sistemas de jubilación ya empiezan a entrar en crisis también. Claro. Primero la caja municipal, La después caja la caja fiscal. El IPS va a aguantar mucho más, la caja de la ANDE va a aguantar mucho más porque están mejor estructuradas, pero esto se viene. Sí. Entonces, lo que otros países hacen, ¿verdad? No podemos hacer nosotros porque las crisis nos van a agarrar todas juntas. Entonces, siguiente, por favor. Voy a hablar ahora de cuál es la crisis que se viene energética. Sí. No sé si se ve bien. Ahí vamos a ir viendo, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está en juego? Está en juego la disponibilidad energética del Paraguay a largo plazo. Entonces, nosotros teníamos contabilizado, y acá está más o menos, Itaipú produjo en el 2024 67.000, no se preocupen la unidad de medida, la mitad es paraguayo, 33, Yacyretá 16, 8.000 y Acaraú, esto. Sumar 42. Ese número que está ahí del real del 2024 está acá. La proyección, en base a las condiciones hídricas históricas, era muy superior. 58.000 es lo que estaba previsto que íbamos a tener siempre con el río Paraná y el río Paraguay de siempre, con el río Acaraú, con todo lo de siempre, y ahora esto en los últimos años no tuvo el caudal. Entonces se empiezan a prender las alarmas. Primero, esta es la disponibilidad de energía. No se llegó nunca a esa cifra de 58.000. Sí, se llegó muchas veces, mucho más. Ajá. No, este es un valor histórico, este es un valor real. Ok. Este es un valor real. Es un objetivo. No. Y este era el promedio de lo anterior. Okay. ¿Verdad? Este es el promedio de lo anterior. Y fue descendiendo. Fue descendiendo. Y esto puede durar más, puede durar menos. Por condiciones naturales. Por condiciones naturales principalmente. Todavía me falta investigar si alguna de las cuencas superiores del Paraná no se están derivando al sistema brasilero en otro lado. Pero pongamos que son principalmente temas naturales. Energía. Sí. Siguiente. La energía, nosotros en el Paraguay no usamos parejo todo el día. A esta hora, que todo es un día con relativo calor, vamos a decir, no hace calor. Está demasiado calor. Entonces es un momento medio. Pero realmente a nosotros se nos ocurre prender todos los aire acondicionados al mismo tiempo. Empezamos a cocinar, a preparar todo al mismo cosas, a lavar ropa. todo al mismo tiempo. Y eso ocurre principalmente en verano. Entonces, acá está el histórico, esto es histórico, datos reales, y con eso se había hecho una proyección de que el problema, y acá está el 90.000 megas que nosotros pensamos que iba a tener disponible el Paraguay, 9.000 megas. Entonces, nosotros pensamos que antes de la crisis de energía íbamos a tener una crisis de potencia. ¿Qué es lo que es una crisis de potencia? Donde en un momento dado, porque todos usamos al mismo tiempo, hay un apagón o cosas por el estilo, pero dura unas horas. Sí. Pero no es todo el año ni todos los días, sino es algo transitorio. Entonces, de todas maneras, muy malo. Los datos reales nos alarmaron muchísimo, porque estos son datos reales. Este dato que está acá está muy encima de lo proyectado, y después bajó mucho el año pasado, porque este año, en marzo del 24 había sido 5.027, y ahora en el 5.054 en febrero fue muy poco superior, casi igual. Sí. 5.054 y hay un 5.100 por ahí, pero es poca la diferencia. Y yo me fui a la ANDE a preguntar qué es lo que pasó. Y a las criptos se le sacan la punta. Entonces realmente esto está 300 más arriba, si no le vas a desconectar a nadie.
O sea, las cripto no afectan hoy en día este problema, solamente están afectando el otro problema, la energía, porque consumen mucha energía. Pero en el momento más crítico le puedes enchufar a toditas las criptominerías y no te afectan en ese momento crítico del verano. Trabajan en otro horario. En otro horario. Se les corta directamente. De bajo se les consumo, corta. sí. Siguiente. El ingeniero Ángel Recalde, el día de ayer, Sí. hizo realmente una lógica magnífica. Y sobre este gráfico, entonces yo dibujé para ustedes hoy, ¿verdad? Dije, voy a tratar de poner lo que él manifestó. Entonces él dice, no, es 9.000. Esperen, realmente hoy en día, con lo que tenemos por ahí, hay 7.760 nomás. Y con el margen de generación, que es la idea que tiene la ANDE de tener siempre 20% por sí, esto es mucho menos, es 6.128. Entonces él dice, Esa es la demanda. claro, la demanda en un cierto día de verano con 35 grados o más de calor. Entonces él dice, ¿qué va a pasar acá? En el 2026, 2027 ya vamos a tener problemas. Ya vamos a entrar en... Yo soy un poco más optimista. No vamos a entrar en rojo, vamos a entrar en naranja. ¿Verdad? Luz amarilla, a lo mejor pasamos ese verano. Sí. Con luz amarilla, ya con el sistema en el... Pero con seguridad, acá, allá por el verano del 2029, 2031, vamos a tener problemas. Ahí no hay En los ninguna días duda. ¿Y cómo pero lo que quiero que se fijen lo siguiente, porque uno a veces dice, dentro de 5 años tenemos tiempo. No, pero la plata para esto hay que disponibilizar ahora. ¿De dónde tiene que salir la plata para eso? Y ahora mismo la disponibilidad tendría que venir principalmente de los gastos sociales de Itaipú, que se acaban dentro de 1 año 7 meses. Ok. Y se tiene que usar... 8 meses, vamos a leer un mes más. Y ingeniero, ¿y se tiene que usar para qué esa plata, cree usted? Y se tiene que usar para financiamiento de la ANDE, para que la ANDE pueda financiar todas las líneas de transmisión que le falta para conectar y que tengamos buena calidad de la energía eléctrica, y además empezar a invertir ya en otras fuentes de generación, energía, tales como la solar. Pero esto es urgente. Pero si se mejora, Urgente. si se mejora la gestión de ANDE y las pérdidas y demás, se retrasa el problema, ingeniero. También. Pero a lo mejor se retrasa un poco. No es demasiado, las digamos, pérdidas. eso. Sí, yo creo que las pérdidas, primero, yo te voy a decir cómo creo que van a ocurrir las cosas. Primero nosotros vamos a, con éxito, si somos todos exitosos, nosotros vamos a llegar con éxito a ese verano del 29, del 31, con algo de aporte de nueva generación. Vamos a pasar eso. Cuando veamos que ya el siguiente verano no podemos pasar, entonces vamos a darnos vueltas y vamos a decir, ¿y quién está robando? Y ahí vamos a ir sobre el que está robando. Pero el que está robando, lo que va a hacer es empezar a pagar, pero no te eliminan la crisis. Claro. ¿Se entiende? La crisis, acá el problema es que se consume y no se paga. Ese es el robo, ¿verdad? El robo. Las pérdidas técnicas van a mejorar con estas grandes obras de la ANDE, principalmente en 500 kV. Pero eso no cambia demasiado, ¿verdad? Las pérdidas técnicas. No. ¿No te exime de hacer nuevas obras? No. En algún momento dado va a retrasar la crisis, lo cual es muy bueno. Y de hecho yo tuve la suerte de irme al Japón a estudiar esta parte en el año 2000, y los japoneses decían que la forma más barata de generar energía eléctrica es eliminando pérdidas. Y era lo primero que yo hacía. Yo creo que con nuestra idiosincrasia va a ser lo último que hagamos. ¿Cómo hay una pérdida? Es un cable que está... Y un cable que no es la dimensión que tiene que ser. Si en la casa de ustedes le contrataron a un electricista y él le hizo un presupuesto más barato que nadie, es muy probable que no le haya puesto el mejor cable. En vez de poner uno de 4 milímetros, te puso uno de 2 o de 1. Y lo mismo se enchufa y anda. Pero las pérdidas las pagas vos. Claro. O sea, y a lo mejor se te incendia la casa. Entonces, eso mismo le pasa a la ANDE, ¿verdad? Si vos tenés mucha energía que va por tu cable, está en el límite de hacer algún tipo de problema técnico y a la vez tenés más pérdidas. Ahora, hablaban de la posibilidad para hacer frente a esto, las mini usinas, mini hidroeléctricas. ¿Eso es factible, ingeniero, creo que? Es factible, pero no se llega para esta época. ¿Por qué no? Porque no hay ni una hidroeléctrica que el Paraguay pueda hacer en menos de 10 años. No hay ni una posibilidad. Nuestra historia dice otra cosa.
Y hoy en día con la presión que hay por el tema ambiental, las dificultades de expropiación que tenemos, yo diría que 15. Es algo que hay que hacer. Se tiene que hacer, creo. Pero no es la solución inmediata para esta crisis ni para la otra. Es para ir para dentro de 20 años. Sí. Y el río pero se tiene que empezar también ahora ya. Cuando la presa ya está hecha, y doy 3 casos. La presa ya está hecha en Yacyretá. Entonces Añacuá llega antes. La presa ya está hecha en Itaipú. Entonces si ponemos más máquinas en Itaipú, se llega a tiempo. La presa está hecha en Acaraí e Iguazú, que son un mismo sistema. Poner máquinas en Iguazú llega a tiempo. O sea, esos son proyectos que pueden... Y están en 5 años. ¿verdad? Pero hay zonas en el como... plan, pero nada, Añacuá está parado. Y acordate, Añacuá, para poner un ejemplo, Añacuá se firmó en el gobierno de Cartes. Y en 7 años tiene 30% de avance. Por eso que soy un poco pesimista. ¿Y qué Añacuá? ¿Es ponerle qué? O sea, es ponerle máquinas en el... sería... si va a la primera diapositiva hay una foto del proyecto, ¿verdad? Pero no es ponerle máquinas a un lugar de Yacyretá que se llama Brazo Añacuá. Sí. Donde pasa agua sin generar es una nueva hidroeléctrica aprovechando el sistema que ya está. Es una cantidad de turbinas que se colocan ahí para aprovechar ese salto de agua. Y ya tenés, digamos. Ya está la presa, ya está el embalse, o sea, ya no hay nadie que indemnizar. Todos los problemas legales están solucionados. En el salto de Yacyretá se utiliza eso. Claro, y lo único que voy a hacer es ese 20 metros que hay de diferencia de agua, colocarle máquina y tirar abajo. Es lo mismo que se puede hacer en la presa de Iguazú. Pero no avanza la obra. No avanza, ahora mismo está parada. Yo estuve en Ayolas este sábado y domingo y la obra está parada. Ahora, para lo que tiene que ver con otro tipo de energías que puede ya empezar a trabajarse para producir energías renovables, ¿sobre eso sí se tiene el camino legal, jurídico allanado? No del todo. Por ejemplo, si le querés ayudar a las empresas que quieren producir energía solar, la ANDE tiene que hacer una sola cosa. ¿Qué? Tiene que decir, señores que quieren producir energía eléctrica en el Paraguay, compro todo lo que ustedes me ofrezcan por $40, por decir así. Y va a haber gente que ofrezca, pero la ANDE no dice. Y mientras la ANDE no se comprometa a comprar, nadie va a producir. ¿Y yo ilegalmente puedo producir energía? Sí, hay una foto inclusive más adelante, eso voy a mostrar porque los menonitas ya están produciendo con fotovoltaica y hay una foto y cualquiera de ustedes puede hacerlo con Google Earth, ¿verdad? Ahí en Filadelfia ustedes aumentan su Google Earth un poquito, que es lo mismo que yo hice acá. Sí. Ya está hecho. ¿Qué sistema usan? Fotovoltaica. Fotovoltaica hay 5 megas aproximadamente, la que yo le saqué foto y está acá son de 2 megas. El que yo le saqué foto porque conozco muy bien el lugar, está cerca de Filadelfia, pero hay otros 2 megas en Loma Plata y hay 1 mega más un poco en la zona. Y hay muchos más, pero diseminados. Gran parte del Chaco paraguayo está sacando agua del subsuelo mediante fotovoltaica. O sea, hay mucha fotovoltaica por ahí perdidita y hay una de la Ande, en un lugar al sur de Bahía Negra, en un lugar que se llama Puerto Esperanza. Pero es más chiquita. Es para un lugar donde hay unos... Y esa puede ser una solución si se replica el modelo, pero tiene que haber un compromiso de la ANDE de comprar. Claro. Si no hay que invertir en serio. Voy a llegar ahí si se puede. A ver, vamos a avanzar al siguiente. Siguiente. Acá lo que a mí me preocupa, esto es lo que ocurre un día cualquiera de los días de mucho calor, de que a la siesta hay mucha demanda, luego es el pico, luego hay otro pico a la noche, pero el pico de la siesta es mayor que el de la noche, pero no mucho, muy superior. Sí. Y aparte, en verano nos falta energía. Entonces, nosotros tenemos 3 crisis. Siguiente, por favor. 3 crisis. Tenemos una crisis que vamos a tener de siesta, probablemente en el 2029, en verano, o en el 2028, donde a alguien se le va a tener que cortar la electricidad durante unas horas para que el sistema no se vaya si no hacemos las cosas a tiempo. La segunda crisis va a ocurrir si ese salvamos, por ejemplo, con fotovoltaica, porque hay sol a esa hora, 1 o 2 años después va a haber otra crisis, pero ya a la noche de un día de verano, que es el segundo pico que tenemos. Y la última crisis y la más difícil de salvar es
que necesitamos mucha energía nueva. Mucha energía nueva. Pero ese tenemos unos 10 años por ahí para solucionar. Esto, que se llama mapa eléctrico, tiene que estar terminado para el 2030. Tiene que estar terminado. ¿Qué es el rojo y el verde, ingeniero? Lo verde es las líneas de 500 kV que tienen que estar todas terminadas. La que está ahora muy retrasada, estas ya están hechas. Estas están muy atrasadas, que es entre Iguazú y Valenzuela. Esta está hecha, esto es Yacyretá. De estas dos verdes hay una hecha, de estas dos verdes de Itaipú hay una hecha. Esto tiene que estar, este es urgente, urgente. ¿Qué zonas pasa eso? ¿Por qué zonas? Entre Iguazú y Valenzuela, que es la estación que se inauguró este fin de semana. O sea, esto ya ¿Y está esto tiene que abarcar más puntos que no están ahí todavía? La de 500 kV. Esto, por ejemplo, va al norte. Sí. Esto es Horqueta, lo cual va a ayudar al norte principalmente. ¿Y lo rojo qué decía? Y los rojos son las líneas de 220.000. Son, para tener una idea de magnitud, pues, siempre hablamos de Itaipú como referencia. Itaipú produce más o menos como máximo 14.000 megas, de los cuales 7.000 son paraguayos. Una de estas líneas, ya un poquito sobrecargada, puede traer más o menos 2.000. 2.000. O sea, son líneas fuertes. Sí. Por eso que nosotros decíamos, bueno, tenemos que conseguir, por lo menos meter dentro del Paraguay 7.000. Y ya está metido, porque acá hay 2 que ya llegan hasta acá y 1, eso se da 6.000, y aparte hay unos cuantos rojos, la de 220 traen menos. Pero ya tenemos capacidad de meter dentro del Paraguay los 7.000 de Itaipú. Ahora nos falta capacidad para administrar a todo el país. Claro, porque no se continuó esta línea a tiempo, entonces no llegó hasta donde están las transformadoras, porque después de esto vos tenés que transformar. De esto se habla en el gobierno, se habla en las hidroeléctricas, se discute de esto. Yo estimo que sí. Yo no estoy en el gobierno, ¿verdad? Pero yo tengo muchos contactos. Yo sigo los pasos y sí se habla. Hay gente que entiende y gente que no entiende. ¿Por qué le sacaron a Recalde si es un hombre que entiende? Y me parece inentendible. ¿Un error? Un error, un gran error. Porque hace mucho que está en el tema y una persona que creo que ha pasado por muchas pruebas también ya, ¿verdad? Mira, a mí me tocó, antes de las elecciones del 2023, estaba en varios paneles, y él era el representante del sector eléctrico por la chapa de Santiago Peña. O sea, su cabeza acaban de descabezar. No le descabezó nadie, ellos solo se descabezan. Entonces, de alguna manera, vos te quedás sin plan o sin líder del plan. Y eso es grave. Y nadie pidió su cabeza. Vamos a decir así, ellos mismos. Y yo lo único que estimo es que ellos optan por meter plata en Yacyretá a como dé lugar, aunque pierda el Paraguay, meter plata para poder administrar unos 500 millones de dólares año en gastos sociales y en otras cuestiones que van a tener un impacto político electoral en las elecciones municipales, y optan eso antes que pensar en los jóvenes y en los que se le viene a los jóvenes. Porque si no, no entiendo. Vos querés usar la plata en lo que en proselitismo, y el ingeniero Recalde te dice, no, vamos a comprar cable. Claro. Y entonces molestás. Porque él no puede dejar de decir eso porque él entiende lo que se viene. Le es imposible. Pero yo realmente no desconozco porque se le sacó, ¿verdad? Desconozco y no tengo idea. Lo que yo le escuché, él estuvo de acuerdo. Es una opción. El presidente puede disponer, ¿verdad?, de sus hombres. Claro. Otro técnico en su reemplazo. Entonces, vos mirás el Consejo de Yacyretá y no ves nadie. En Itaipú sí tenemos gente, pero en Yacyretá no ves nadie. ¿Quién va a entender el problema? El problema grande, ¿quién entiende? Mientras ves plata dulce que puede repartir y que la gente le aplaude. Es difícil para un político no estar tentado a preferir usar la plata en conseguir adherencia, seguidores rápido ahora, que necesito votos, en vez de hacer la infraestructura que se necesita para esos jóvenes que dentro de 10 años van a estar, pero enojadísimos, pero eso es dentro de 10 años. Claro, problema para la diferencia de tiempo de pensamiento para el político que tenemos entre la gente que es del sector y entiende el problema y hasta tiene un compromiso intergeneracional, y la gente que solamente tiene compromiso hasta la siguiente elección.
Totalmente. Muy interesante. Sí, sí. Vamos a hacer una pausita para cortito. continuar hablando de este tema tan apasionante realmente. Ya volvemos enseguida. Estamos hablando acá del tema porque es realmente muy interesante y no pudimos parar, ¿verdad? No paramos ni la pausa. Está mejor que la... Ingeniero, te va- Es lo que sale al aire, eso suele pasar. Desgastado, te vamos a mandar a tu casa. Agotado, Y ¿verdad? la pausa le perdonamos al ingeniero para tomar agua por lo menos. No, impresionante realmente lo que es también y todo lo que va a conllevar en los próximos años este proceso. Por eso yo lo primero que quiero, y creo que todo el sector eléctrico está de acuerdo con eso, por favor, cuiden al sector eléctrico paraguayo de que tenga el financiamiento para hacer lo que tiene que hacer. No malgasten por ahí. Metan la plata de Itaipú en el presupuesto de la ANDE, como de hecho hasta el gobierno de Mario Abdo vino haciendo. 250 millones de dólares aproximadamente, 240 o 150, depende cómo va el tipo de cambio, metió en el 2023 el gobierno de Mario Abdo, y yo no soy partidario, yo me peleé mucho con Mario Abdo, no es que le estoy haciendo campaña, pero quiero nomás en el tiempo de hacerla, para fortalecimiento del sector eléctrico. Claro. Y ahora, nada. O sea, ahora le subieron la tarifa a la ANDE, le devolvieron esa plata a 73 y nada más. Y me preocupa mucho la relativa imprudencia o irresponsabilidad con que se están definiendo algunas cosas. Y un caso notorio es que se anunció con bombo y platillos que iban a venir una gran cantidad de gastos sociales de Itaipú. Y no llegaron al Paraguay. No llegaron. Al contrario, bajaron los gastos sociales de Itaipú. Y lo peor, tengo también ahí, si quieren pasar, las copias del balance de Itaipú, donde se nota lo que digo. Pero la idea es la siguiente. Si vos no le das plata y mucha plata al sector eléctrico paraguayo a tiempo, la siguiente generación, los jóvenes, van a tener un problema gravísimo. Y aún los que no somos tan jóvenes, dentro de 10 años vamos a tener problemas graves. Los jóvenes gravísimos. O sea, 20 años. para que tengan una idea, Brasil cobra en los hogares, comprando de Itaipú, vende en los hogares a 150, Sí. que sería el equivalente a 1.200 guaraníes el kilovatio hora. Y nosotros tenemos una tarifa de 400. ¿Queremos ser como Brasil? Ahí tenés la tarifa que vas a pagar. Claro. Queremos seguir ese camino, ahí tenés la tarifa que vas a pagar. 3 veces más pagamos nosotros. 3 veces menos. Nosotros pagamos 3 veces Sí, menos. claro. 400 Pero vamos a pagar 3 veces más si no hacemos las cosas a tiempo. Totalmente. Y es la última oportunidad que tenemos de tener financiamiento por parte de las binacionales. Hasta diciembre del 2026, un año y A 7 nada, meses. claro. Después se nos armó un segundo financiamiento posible, que es el siguiente. Es comprar desde enero del 2027, comprar ya sea de Itaipú o de Yacyretá y venderle las criptominerías. Las criptominerías están pagando más o menos 44 a 59 dólares, y si nosotros compramos a 10, a 15 o a 20, de 20 a 50 y 30 dólares, y no es poca plata. Claro. Eso puede generar unos 600 millones de dólares año. Impresionante. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro, Hay que hacerlo, ahora. y hay que hacerlo a tiempo. Totalmente. Y hay que hacerlo bien, porque las cripto es muy volátil. Entonces lo que yo planteo es que se firme con las cripto por un periodo no muy largo, ya se le cobre anticipado. Sí. Entonces vos le digas a Brasil, ¿sabes qué? Conseguiste el año pasado en Itaipú que baje al piso la tarifa, porque eso consiguió Brasil Ingeniero. en el acuerdo. Pero compro todo. Claro. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. La verdad que va para otro programa, así que estamos invitados a cualquier momento. Hay muchos Gracias. cosas pendientes. No, a las órdenes siempre. Muy Un amable. placer. Gracias, ingeniero Ferreira, que nos estuvo acompañando.